la Iglesia siempre ha estado tentada a usar el poder para fortalecer su presencia. Y entonces ese es un principio que viola el espíritu de la laicidad, es decir, utilizar al Estado para que prevalezca la cultura católica en la población. A la Iglesia le ha faltado mayor caridad para poder entender los grandes cambios culturales. Y el cardenal es el ejemplo, podríamos decir, más rudo, más burdo de esta intolerancia y este vínculo del poder frente a una cultura religiosa cambiante y plural. La Iglesia tiene una agenda propia. Hablábamos de Norberto, que quiere imponer una serie de valores tradicionales, ¿no? Cuestiones de aborto, cuestiones de homosexuales, el papel de la mujer. Y tenemos una clase política que se ha enajenado, se ha alejado de la base social, de la ciudadanía. Una clase política casi artificiosa que está por encima de la sociedad y que sabe que es rechazada por la sociedad. Asumen la agenda moral de la Iglesia como propia. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de esto? ¿No? Una es esta, la legitimidad en lo religioso, la legitimidad en una moral conservadora, ¿no? Pero otro es el temor a que exista un voto católico, ya sea que los favorezca o ya sea que los perjudique. Y a la Iglesia le encanta chantajear con este factor, que es también un salto de fe si existe el voto o no católico. Todos se están apuntando a ser candidatos de la Iglesia, en esta lógica, ¿no? Imagínense Margarita Zavala, ¿no? O el mismo Anaya. Anaya pues tiene también raíces, ¿no? Cercanos al Yunque, todos ellos, ¿no? El mismo Andrés Manuel López Obrador es gran amigo del cardenal, y Andrés Manuel pues es muy enigmático porque a veces tiene, digamos, deslices evangélicos, luego tiene deslices católicos, ¿no? Va al Vaticano a entregarle cartas al Papa, ¿no? Y luego tiene deslices laicos, como es juarista y tiene fotografías de Juárez por todos lados. Es medio mimético Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que todos. La soberbia es uno de los grandes capítulos. En la medida que la Iglesia se sigue sintiendo depositaria de una mayoría y de una identidad nacional que ha venido perdiendo. Yo creo que en ese sentido a la Iglesia Católica le ha costado trabajo el poder reconocer que el mundo ha venido cambiando, que el mundo es global, que el mundo es diverso, que hay un conjunto de diferencias y que por lo tanto la opción católica es una más entre otras. Siguen creyéndose los detentores de un monopolio de creencias y siguen creyendo que son el alma de la identidad de un mexicano que está cada vez más desconocido o más alejado, sobre todo de la institución. Uno de los grandes problemas de Norberto Rivera ha sido el no entender la Ciudad de México, no entender que es una ciudad dinámica, que es una ciudad cambiante, vinculada a las grandes ideas de un mundo global. No ha querido entender que cada vez son más acentuadas las diferencias y cada vez son más aceptadas entre diferentes grupos y que por lo tanto la diversidad es una virtud más que un defecto. Y otro problema ha sido la actitud de imponer y la manera como discute. Si uno revisa los escándalos con los cuales ha entrado, uno ve que el cardenal no entra a discutir los temas de fondo, no entra a discutir el tema del aborto en lo que representa en la antropología humana, en el inicio de la vida, en la cuestión filosófica, dónde empieza la vida, dónde termina, sino más bien entra a descalificar, entra con rudezas, ¿no? Y entra diciendo, quieren socavar los principios de la sociedad, ¿no? O entra diciendo, voy a excomulgar a los legisladores, ¿no? Es decir, y por lo tanto entonces los legisladores, los actores actúan en contra, ¿no? Los maicearon y entonces responden y se desvirtúa el debate. Creo que Norberto Rivera viene de esa generación de una iglesia encubridora, ¿no? Y no solamente es reconocer que hay curas torcidos como Marcial Maciel. Bueno, Marcial Maciel es torcido, ¿no?
de abusadores sexuales de niños, sino la manera en cómo la iglesia encubre, los cambia de lugar, chantajea a las familias, llega a acuerdos miserables, recibe la protección de autoridades. Eso es lo que lastima mucho. Y, y parece ser que la iglesia no ha entendido. Norberto Rivera ha sido uno de los grandes actores impunes en este país, ¿no? Porque apoyó a Nicolás Aguilar, un horrendo sacerdote que abusó en Tehuacán, en Los Ángeles, en la Ciudad de México, de niños de manera fea, de manera violenta, y tuvo el encubrimiento del cardenal. Marcial Maciel, un tipo que tenía triple vida, violó a sus seminaristas, violó a sus hijos, tenía dos esposas, una en Europa, una acá, tenía una colección de pasaportes en donde uno de ellos era un agente de la CIA, un tipo totalmente torcido. Y bueno, ese fue protegido hasta el último nivel por Norberto Rivera, y ahora surgen 15 casos de sacerdotes que ha denunciado Alberto Atié, que ahí están. ¿Y dónde está el cardenal? Sigue siendo intocable. Es un personaje lejano al pueblo y cercano a las élites, porque él opta por los ricos. Él opta por una filosofía en la historia, que es que los cambios en la historia se dan de arriba hacia abajo, se dan del poder hacia el conjunto de la sociedad, de las élites a las masas, de los ricos hacia los pobres. Esa noción de la historia es lo que le ha ganado esta distancia. Y claro, la gente lo percibe como un político, como un miembro de la clase política, más que como un pastor.